Bienvenidos a esta exposición. Yo soy José Gerardo Moreno Arias y hoy vamos a hablar sobre dos temas que son importantes. El primero es comunicación de masas y el segundo es sobre los modelos de comunicación que existen actualmente. Comenzamos dando un concepto básico sobre lo que es comunicación de masas y tenemos que la comunicación de masas es ese tipo de comunicación en la cual los mensajes son transmitidos públicamente utilizando medios técnicos de forma indirecta y unilateralmente. Continuamos con más de esta exposición. Decimos además que la comunicación de masas se realiza de forma pública, de modo masivo, y una de las características que distingue este tipo de comunicación es que se dirige a un público disperso o a toda una colectividad. De allí el nombre, comunicación de masas. También nos referimos a las cuestiones de carácter técnico de la comunicación de masas porque esta necesita, para llevarse a cabo, toda una maquinaria que se despliega para que esta comunicación sea exitosa, para que tenga resultado el mensaje que se emite entre el emisor y el receptor. Se necesita un canal eficiente para esto. También habíamos dicho al principio que era una comunicación que se realizaba de forma indirecta. Ya acabamos de mencionar algunas características de la comunicación de masas, tema del cual estamos hablando, y es que se define por no ser una comunicación cara a cara, por lo cual es necesario salvar la distancia que separa al emisor del receptor, por lo cual hablábamos de un canal eficiente, de la necesidad de un canal eficiente. También habíamos dicho al principio que se trataba de una comunicación de carácter unilateral, porque no existe interacción entre el emisor y el receptor durante la emisión del mensaje, es decir, mientras el emisor lanza el mensaje, el público receptor actúa de forma pasiva porque consume el contenido que se está generando. La comunicación de masas sobre todo es utilizada en la propaganda política. Herbert Blumer en 1939 definió tres clases de colectividades: grupo, multitud y público, y además hizo referencia al concepto de masa. Él aplicó este término a audiencias, por ejemplo, como las que se ven en el cine o en la radio. ¿Por qué? Porque son colectivos masivos, son innumerables grupos de personas que van a recibir el mensaje que se pueda difundir por medio de estos canales, radio o cine. Los medios de comunicación de masas además son canales de carácter artificial por medio de los cuales se transmiten distintos tipos de mensajes al público, ya sean estos de interés social o comercial o político, pero sobre todo político en comunicación de masas. Tenemos como grandes canales a la prensa, la radio, la televisión y ahora hoy en día internet. Estamos expuestos a los medios de comunicación de masas desde que nacemos o por lo menos desde que tenemos uso de razón. En los modelos de comunicación que vamos a ver más adelante, hay un modelo que habla sobre el efecto de los medios de comunicación en las personas. Hoy en día, y gracias a los desarrollos tecnológicos, los medios de comunicación de masas más comunes son la tele, la radio y la prensa, y también internet. Bien, terminamos con esta parte de la exposición y vamos a hablar inmediatamente sobre los modelos de comunicación. ¿Qué son los modelos de comunicación? Existen distintos desarrollos teóricos que hablan sobre cuál o cómo se da el proceso de comunicación humano. Aristóteles fue el primer pensador que allá en el siglo I propuso un modelo de comunicación bastante elemental, que consistía en la consideración de tres elementos básicos, tales como orador, discurso y auditorio. Entiéndase, el orador era el que emitía el mensaje, el discurso era el mensaje en sí mismo y el auditorio era el público que recibía ese mensaje. En el modelo de Aristóteles se buscaba explicar
el acto de la comunicación en base a estos tres elementos sencillos que acabo de mencionar. Y, más importante aún, Aristóteles definió qué era la retórica, que fue uno de sus grandes aportes. Y además se trató del primer modelo educativo que se plasmó y que aportó para el mundo de la comunicación y el lenguaje allá en el siglo I. También hay que destacar que este modelo posee una estructura de carácter lineal en donde solo fluye la información. Y un ejemplo de este modelo puede ser, por ejemplo, perdón por la redundancia, un ejemplo de esto es un gerente explicando a sus empleados el plan de negocios. El orador es el gerente, el auditorio son los empleados y el mensaje es el plan de negocios. Pasamos a explicar ahora el modelo propuesto por Harold Laswell, que contempla los siguientes elementos: un emisor, una intención o propósito del mensaje enviado, un mensaje, un canal, que es el medio por el cual se envía el mensaje, y hay una pregunta clave que formularse allí, un quién, y quién es ese quién, por decirlo de esta manera. Ese es el receptor, el que recibe el mensaje, y hay un efecto, que es la respuesta que el público tiene cuando recibe ese mensaje. ¿Cuál era la tesis propuesta por Laswell? En este modelo se mejora la propuesta de Aristóteles y se aporta el canal y el efecto que se obtiene con la comunicación. Además se habla del canal como vía del mensaje, y es correcto. Si yo voy a tener una conversación por teléfono, pues ¿cuál será el canal? El teléfono, por donde va a fluir el mensaje. Y además se refiere a la comprensión que el receptor tiene del mensaje. Esto es sumamente importante. Si nombramos algunas características de este modelo, es que está basado en lo propuesto por Aristóteles, se aceptan que los canales son creados por el ser humano y además se expone las funciones básicas de la comunicación. Y un ejemplo de esto puede ser, y es que puede ser utilizado de cualquier manera o en cualquier situación donde se dé la comunicación entre seres humanos. Continuamos con nuestra exposición. Estamos hablando sobre los distintos modelos de la comunicación. Ahora vamos a hablar del modelo del señor David Berlow. Contempla los siguientes elementos: una fuente, un codificador, un mensaje, un canal, un decodificador y un receptor. Además, tenemos que la tesis de este modelo es que presta atención a las características del proceso de comunicación y se fija en el código y ve al receptor como un elemento activo en la comunicación, además de tomar en cuenta la retroalimentación que se genera en esta comunicación, la respuesta que da el receptor. Y comprende además los factores que son parte de este proceso de la comunicación. A esto hay que añadir que se plantea que la comunicación existe cuando se logra la respuesta en el receptor, cuando hay un efecto. Y además, Berlow trató de establecer las bases del proceso de la comunicación para que ésta sea de verdad de carácter efectivo. Este método es utilizado actualmente, igual que el de Aristóteles, que fue plasmado en el siglo I. Si damos un ejemplo de este modelo de comunicación propuesto por Berlow, podemos citar a un periodista que actúa como una fuente que codifica un mensaje, publicando un video en YouTube, tal como yo lo estoy haciendo en este momento. Este mensaje va a generar críticas y reacciones del público, que va a proceder a verterlas, a comunicarlas en el foro, en la caja de comentarios de los videos, del video en este caso. El público es el receptor, recordemos eso. Bien, ya hablamos del modelo de Berlow y hablamos del modelo de Laswell y explicamos claramente en qué consistía y qué era el modelo propuesto por Aristóteles, que es uno de los padres de la comunicación y de la oratoria. Ahora vamos a hablar del modelo de Marshall McLuhan. El señor McLuhan propone distintos elementos en este modelo. Esos elementos son el medio, que se define básicamente como la cosa que permite extender la mente, el cuerpo o los 5 sentidos,
habla de un mensaje que se trata de la información que es enviada al receptor, que es el destinatario del mensaje, y el receptor, que es el individuo que va a recibir el mensaje. Naturalmente, la tesis de este modelo plantea que si el medio cambia el mensaje, este puede ser distorsionado, y esa sería una de las consecuencias lamentables. Además, McLuhan es el responsable de acuñar el término muy utilizado hoy en día de aldea global, en donde plantea que no existen individuos aislados, sino que siempre estamos recibiendo información de muchos tipos y en escala masiva. Además, él define los medios fríos o de baja definición y los medios calientes o de alta definición. Bueno, este pensador de la comunicación, el señor Marshall McLuhan, argumentó además que el medio es el metraje, es decir, el inicio del análisis sobre la constante evolución de los medios impresos. Una cosa eran los medios en el siglo XX, los medios impresos, otra muy diferente son los medios impresos hoy en día, que tienen que competir además con la radio, con la televisión y con internet, y que muchos tienen variación y presencia en internet. Los medios además sirven para moldear la opinión y el carácter de los miembros de la sociedad, y esto gracias a los mensajes que emiten. El ejemplo que se puede aplicar a este modelo del señor Marshall McLuhan es que muchas noticias sobre una situación determinada, por ejemplo la guerra en Ucrania, crean mucha preocupación y crean debate público, pero muchas de estas noticias son amarillistas y el esfuerzo informativo se pierde. Bien, tenemos más en esta exposición sobre los modelos de la comunicación, y ahora vamos a hablar sobre Shannon y Warren. Shannon y Warren propusieron un nivel de complejidad al tema de los modelos de comunicación, porque hicieron un modelo de comunicación en el que pensaron que se podía cuantificar o medir el mensaje. ¿Por qué? Porque era un modelo de comunicación propuesto para que funcionara en sistemas informáticos. Era muy interesante lo que ellos proponían, lo que Shannon y Warren proponían. Además, ellos por aquí planteaban lo siguiente: su modelo se origina para explicar de forma sencilla las diferencias entre un mensaje enviado y uno recibido. Fue precursor de la teoría moderna de la información y, sin ninguna necesidad de referirse a la comunicación de masas, logran describir muchos de los procesos, muchos complejos, de la comunicación humana. Un ejemplo: Miguel envía un artículo de un sitio web por correo a David y este recibe el mensaje en el correo. Además, un artista, por ejemplo, puede compartir un mensaje en los medios de comunicación y el público actúa como el receptor del mensaje, al tiempo que cada persona decodifica el mensaje y lo entiende y lo interpreta como mejor puede, de acuerdo a su formación, su opinión o su actitud sobre el mensaje. Tenemos también el modelo de comunicación de Wilhelm Schramm. Este señor proponía que existían 3 elementos de la comunicación básicos, tales como la organización, que se trata del medio de comunicación masivo que cumple el rol de codificador, intérprete y decodificador del mensaje, el mensaje, que es la información que se envía, y el público, que existe a escala masiva y está integrado por, obvio, si a escala masiva, por numerosos receptores que son los que decodifican y reciben el mensaje. La principal característica de este modelo, o principal argumento, es que existe una fuente y un destino, fuente donde se origina el mensaje, destino a donde va dirigido el mensaje, y que existen mensajes paralelos cuando se emite el mensaje. Por eso es que se hablaba al principio de que cada persona entiende de forma distinta el mensaje, para que se considere además que existen elementos no verbales en el mensaje, y esto viene a justificar la explicación de mensajes paralelos. Hay un mensaje hablado y hay un mensaje escrito, hay un mensaje hablado y un mensaje no verbal. El mensaje hablado o escrito y el mensaje no verbal.
Esta es otra forma de la comunicación no verbal. Aquí, en esta parte, tenemos que Schramm argumenta que comunicar es compartir. Además, él toma en cuenta, como lo dije, los elementos no verbales de la comunicación. Me disculpo si no lo pude expresar más fácilmente. Además, en este modelo de la comunicación se pueden aplicar estos conocimientos a la industria publicitaria. Bien, y para terminar, cerramos con el modelo de Abraham Maltz. El señor Maltz planteaba que existen cuatro elementos básicos en el mundo de la comunicación, en el proceso de la comunicación. Y esos elementos son los medios, que son entidades o grupos que difunden las innovaciones culturales del momento. Además, existe el estímulo, que es un impulso que lleva a comunicar. Y existe una audiencia, que es la que actúa como la receptora del mensaje de una forma individual o colectiva si es a gran escala. Además, hay una respuesta, que es la reacción del público a este mensaje. La tesis que esgrimía el señor Maltz en este modelo es que se puede explicar la comunicación básicamente en la participación de las personas y de los medios de comunicación. Y a esto se le conoce como el ciclo sociocultural. Y en este ciclo participan los medios de comunicación masivas y los de menor escala, o tirada, en este caso si hablamos de periódicos, o de menor alcance si son radio o televisión. Las características de este modelo. En este modelo se estudia el efecto de la comunicación sobre la opinión pública y también se muestra cómo funciona la manipulación y la adaptación del mensaje. ¿A qué se refiere con la manipulación? Por ejemplo, en una mesa editorial de un periódico se recoge todo un bruto de información, pero a efectos de hacerla comercial, publicable y vendible, hay que editar la información y recortarla y simplemente publicar lo más relevante. A esto se le conoce como manipulación, aunque muchos lo entienden como un término negativo, no necesariamente lo es. Además, en este modelo se toma la respuesta de la audiencia como un elemento más de la comunicación. Un ejemplo, y con esto terminamos, son las redes sociales, que pueden crear mensajes de tipo colaborativo que se envía a una audiencia muy vasta, y cada integrante de la audiencia tiene una reacción muy distinta sobre el mismo mensaje. Bien, yo soy José Gerardo Moreno y esta ha sido mi exposición del día de hoy sobre comunicación de masas y los distintos modelos de la comunicación. Muchísimas gracias. No olviden seguirme en mi cuenta de Twitter, @GerardoMoreno82, y suscribirse a este canal de YouTube dándole clic en el botón me gusta.